Hola, hola, muy buenas noches. Espero que estén muy bien. Voy a hacer este pequeño live improvisado, ya que bueno, tengo todo acá dispuesto. Termino de hacer una sesión de hipnosis regresiva y digo, bueno, voy a aprovechar un poquito para hablar sobre lo que son las sesiones de hipnosis. Así que vamos a ir esperando un poquito, como de costumbre. Vamos a ver quién anda por aquí en esta noche. Mientras tanto voy a estar chequeando un poquito cómo se está escuchando el audio y de paso también esperando que Instagram avise que estoy transmitiendo en vivo. Mi nombre es Sebastián y bueno, en esta ocasión vengo a dar un poquito de información sobre esta herramienta que desde hace muchísimos años ya, o varios años mejor dicho, muchísimos es como, o la cantidad es como un poco relativo, ¿sí? Pero bueno, desde hace varios años, casi 10 años ya, que vengo guiando en sesiones de hipnosis regresiva a, bueno, las personas que van resonando con esta herramienta, que van confiando en mi trabajo y que, bueno, vamos teniendo encuentros y conexiones desde el campo de la hipnosis. Vamos a ir esperando un poquito más. Todavía no está avisando Instagram que estoy transmitiendo en vivo. Aprovecho para tomar un poquito de agua. Vamos a ver quién o quiénes andan en esta noche de día martes, 21 horas aproximadamente. A ver, 21 a 12 minutos. Bueno, estoy transmitiendo desde la ciudad de Esperanza. La ciudad de Esperanza está en la provincia de Santa Fe y la provincia de Santa Fe está en la República Argentina. También desde aquí o desde los lugares donde me voy encontrando en este proyecto itinerante que se llama Faro Nómade, voy realizando sesiones también online como la que he hecho hace apenas unos 15-20 minutos atrás, en habla hispana a cualquier parte del mundo. Esto lo vengo haciendo, como muchas veces cuento, un par de años antes de la pandemia, que me parece que ahí fue un poco el boom de todo lo que tiene que ver con lo virtual, sobre todo desde el lado terapéutico. Si bien se venía haciendo desde antes, bueno, esa situación ha hecho que tuviera más relevancia esto de trabajar desde la virtualidad. Bien, ahí me estoy fijando, ya estoy transmitiendo en vivo, voy a chequear un poquito el audio, si hay alguien ahí del otro lado y me quiere comentar si se está escuchando bien. Sería fantástico. Vamos a hacer un poquito más de tiempo. Ahí está. Sí, se está escuchando bárbaro. Voy a cerrar. Ahí está. Bien, bueno, voy a estar un poquito, un ratito, como les acabo de decir recién. Acabo de terminar una sesión de hipnosis regresiva de manera virtual. Estoy en la ciudad de Esperanza. Cuando vengo a la ciudad de Esperanza trato de no tomar sesiones presenciales. Bueno, Rosy me dice que, bueno, saluda, hola Seba, si se escucha bien. Bueno, muchas gracias Rosy por estar ahí pendiente. Que les estaba diciendo que, bueno, cuando regreso a la ciudad de Esperanza, trato de tomar sesiones solamente virtuales, ya que cuando estoy un poco más en movimiento, es bastante intenso el tema de las sesiones presenciales, de los talleres y todas estas cuestiones. Entonces decido
relajarme un poquito y ir tomando sesiones más virtuales que presenciales, al menos cuando estoy en la ciudad de Esperanza. Con respecto a la hipnosis regresiva, que es algo que cada tanto traigo un poquito de info, de claridad, porque obviamente hay personas que a lo mejor no tienen la información necesaria, y muchas veces el simple hecho de escuchar la palabra hipnosis o las palabras regresiones hipnóticas por una cuestión, una información o una programación que hay en el inconsciente colectivo, empieza a generar un poquito de incertidumbre y muchas veces miedo. Esto no es producto, digamos, de una imaginación, sino es algo que está en el común, como decía, en el inconsciente colectivo, en el común de muchas mentes, y que, bueno, a lo largo de cierto tiempo, por ahí cuando tengo la posibilidad, trato de traer un poquito más de claridad, incluso atenuar un poco esto de la incertidumbre y muchas veces del miedo, que respecta a esta herramienta. Esta herramienta, la hipnosis regresiva, o es comúnmente como se la conoce, busca explorar estados de conciencia en donde podemos corrernos de la parte analítica y muchas veces entrar en lo que está la memoria de las experiencias que hemos vivido en lo que podemos considerar un momento pasado, ¿sí? Tanto en esta vida o en esta última experiencia de vida, como también en experiencias de vidas anteriores en otros cuerpos, ¿sí? Lo que llamamos comúnmente o lo que se conoce como vidas pasadas. Esto es bastante interesante, que más allá de la creencia que cada uno tenga, y que está bien, todos tenemos creencias. Las creencias, para hablarlo de una manera un poquito más técnica, son programas, ¿sí? Nuestra mente funciona a través de ejecutar programas, y esos programas son las creencias que nosotros tenemos, que de alguna manera venimos con ciertas programaciones, y ciertos programas se van insertando en la medida que vamos teniendo experiencias nuevas en un nuevo cuerpo. Para esto es bastante simple de explicarlo, siempre y cuando podamos abrir un poco más la mente a esto que conocemos como la parte espiritual, ¿sí? Es difícil a veces sin esta información entender esto de las reencarnaciones, de la vida pasada y todas estas cuestiones que muchas veces tienden, cuando falta información, a rozar el campo de lo insólito, de lo mágico, de lo místico, ¿sí? Pero bueno, cuando empezamos a tener información, no solo información, sino también experiencias, y es lo que muchas veces trae, o la mayoría de las veces trae, como información, aplicando esta herramienta que llamamos hipnosis, y que lo ha sido a través de prácticamente, bueno, la historia contemporánea nuestra. La hipnosis, si vamos a revisar un poco la historia, incluso tiene miles de años, ¿no? Ya la cultura egipcia, hay registros de que trabajaban con los estados de conciencia para buscar algún tipo de información, de conexión o de iluminación, ¿sí? Y más contemporáneos a nosotros, y lo que muy pocas personas a lo mejor saben, sobre todo personas que, al ignorar el origen de muchas veces lo que después terminan llamando ciencias verdaderas, como pueden ser la psicología y la psiquiatría, lo que muchos desconocen
de que las bases de la psicología fueron tomadas de precursores que venían desde el campo de, en ese momento no se llamaba hipnosis, pero las bases eran desde antepasados a lo que fueron Freud, lo que fue Jung, después Milton Erickson, un poquito más contemporáneo, y todos los que vinieron después se fueron, de alguna manera, fueron bebiendo de ciertas bases que mucho antes ya se trabajaban en estados expandidos de conciencia, ¿sí? Después, bueno, cuando hubo algún tipo de revolución a nivel, digamos, de todo esto, empezaron a haber, obviamente, detractores, hubieron corrientes nuevas, en el que, bueno, se fueron, de alguna manera, fueron ganando terreno, se fueron haciendo fuertes, y se fue inclinando la balanza más para lo que conocemos como el psicoanálisis, ¿sí? De todas maneras, más allá de que eso fue ganando terreno y se hizo mucho más fuerte, y se fue generando una suerte de prácticamente verdad absoluta desde este tipo de percepción, y como ha pasado también en muchos otros aspectos, como lo ha sido también la medicina, cuando hubo la revolución industrial, por ejemplo, y se empezaron a fabricar o a todos estos medicamentos o esta farmacopea que venía obviamente de lo natural, de la naturaleza, de conocimiento muchas veces ancestral, y muchas veces ni siquiera todavía hoy se sabe de dónde vinieron ciertas recetas. Bueno, hoy sabemos que siempre hubo en la historia de la humanidad conexiones con otras conciencias y en otros estados de conciencia. Esta información siempre ha venido y ha servido en gran parte para este avance que hemos tenido a nivel muchas veces en todos los rubros, en todos los aspectos, ¿no? Este avance tecnológico, este tipo de revoluciones también que se fueron formando, bueno, siempre ha tenido sus connotaciones de información, de conocimiento que ha venido a través de esta exploración de otros estados de conciencia. Incluso cuando la parte de la antropología ha ido a estudiar cómo culturas ancestrales tenían, sin tener por ejemplo un telescopio, cómo podían tener tanto conocimiento del cosmos, sabiendo cómo se movían las estrellas, sabiendo las constelaciones, cómo estaban formadas, incluso muchas veces replicando ese tipo de estructuras a nivel de constelaciones que se formaban arriba, poniéndolas acá abajo en la Tierra. De hecho, una de las estructuras, si se quiere, más importante, o por lo menos que tiene más relevancia, como puede ser las pirámides que están en Egipto, es de alguna manera una representación de la constelación de Orión, y así lo han hecho, digamos, en casi todos los continentes con distintos tipos de estructuras, algunas incluso que no han tenido la dimensión que, por ejemplo, tienen las construcciones de las pirámides, ¿no? Simplemente antes, con grandes piedras, lo que se conoce como estructuras megalíticas, iban formando también ciertas estructuras que a veces eran representaciones de lo que veían, incluso con un nivel de exactitud que bueno, hasta el día de hoy todavía no se sabe cómo lo podían hacer. Sin ir más lejos, hay combinaciones de ciertas plantas que se han utilizado ancestralmente también para inducir a estados alterados de conciencia, ¿sí? Esto se puede creer que es una casualidad, que de pronto, no sé, un antiguo habitante de alguna zona iba caminando por ahí y veía alguna planta y la comía, la consumía,
y después empezaba a tener algún tipo de alucinación. Bueno, probablemente no descarto que en algún momento haya pasado, pero hay cuestiones que son un poquito más complejas como para simplemente atribuirle a una suerte o al azar de que justo hayan consumido algún tipo de planta que tenían ese tipo de sustancias que de pronto después disparaban la conciencia a lugares en donde podían tener cierto tipo también de conexión para bajar información, y que esto ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Estos estados de conciencia que muchas veces se exploran, incluso se inducen en estos tiempos más como, a ver si me sale el término, como que se ha naturalizado también que cualquiera, digamos, que pueda tener acceso a cualquier tipo de sustancias de estas, o que pueda pagar algún tipo de encuentro, de retiro, de taller, digamos, pueda acceder libremente a esto que antiguamente estaba de alguna manera dado a ciertas personas de tribus, que generalmente eran personas que tenían toda una preparación, prácticamente eran elegidos o se sentían elegidos, la verdad que eso no lo sé, o eran elegidos, porque sabemos que también hay otras entidades que están de alguna manera muchas veces asistiendo a esta humanidad y algunas veces interfiriendo, ¿no? Y desde los dos lugares se puede inducir a una persona para que sienta que a lo mejor tiene que desarrollar o formarse en algo que después termina siendo un poco también compartir eso en lo que se ha formado, ¿no? Y esto pasaba, por ejemplo, en todas las tribus que todavía obviamente hay, algunas tienen todavía este resabio de esta cultura ancestral, pero que pasaba en todas las civilizaciones. Siempre había como un chamán, un médico, un gurú, un brujo, ha tomado también determinados nombres a lo largo de la historia y de quien ha contado esa historia, pero que en definitiva eran personas que estaban a otro nivel, con un papel importante dentro de lo que era una comunidad, y era como la persona sabia, la persona que cada vez que había un problema podía resolver, y siempre que resolvía buscaba cierto tipo de claridad y de información a través de estados de conciencias alterados, ¿sí? Estados de trance. De alguna manera, a lo largo bueno, como decía al principio, ¿no? De varios precursores, y uno de los precursores que después termina sentando las bases para lo que después se desprende, esto que llamamos hipnosis regresiva, fue un señor que se llamó Franz Mesmer, que en realidad fue el padre de lo que es el magnetismo, pero que fue alguien que sentó las bases. Incluso fue tan fuerte esto que quedó a nivel de creencia, de programa, que él pensaba que a través de no lo llamaba energía magnética, pero sí trabajaba con el potencial de ciertos minerales que tienen esta particularidad de ser magnéticos. Él como que se cargaba su campo electromagnético, todos tenemos un campo electromagnético, y a través de ciertos pases podía también interferir campos electromagnéticos de las personas que obviamente venían a sus consultas. Esto es lo que de alguna manera también
se guardó en el inconsciente colectivo, como que alguien tiene poder sobre uno, ¿no? Es la clásica imagen del hipnotista o el hipnotizador, que a través de sus poderes puede persuadir o vulnerar la conducta de otra persona, y es algo que obviamente se ha guardado, y cuando muchos nombramos lo que es el hipnotismo o la hipnoterapia, que es totalmente diferente, por ejemplo, a lo que es el hipnotismo que generalmente se ve en el espectáculo, porque claro, la hipnoterapia, si bien hay muchos profesionales que desde hace bastante tiempo hacen públicas sus sesiones, siempre y cuando los pacientes o los consultantes obviamente den el sí para poder compartir sus sesiones, salvo, bueno, aquellos que estamos familiarizados con la hipnosis regresiva, que por lo menos en mis comienzos, consumía muchísimo todo este tipo de sesiones, porque de alguna manera eran lo que me iban formando y me iban dando la información necesaria, muchas veces también la seguridad para poder después desempeñarme en lo que hoy hago a través de muchos años, que simplemente es ayudarle a una persona que pueda acceder a un estado de conciencia natural sin tener que tomar absolutamente nada que induzca a ese estado. Solamente utilizamos mecanismos naturales que tiene el cuerpo, como es el de la relajación. Muchos no saben, pero cualquier persona, cualquiera de ustedes que están del otro lado, todos los días de su vida entran en estados de trance o en estados alterados de conciencia o en estados hipnóticos, que para ejemplificarlo mejor, el estado hipnótico es un estado de atención que podemos en ese estado prescindir de la mente o de la parte de la mente analítica. Por eso también se cree, y es una creencia, que uno pierde su conciencia o se queda dormido. En realidad ocurre todo lo contrario. Uno adquiere un estado de conciencia superior en el que puede poner total atención en un evento que generalmente ha ocurrido, ha pasado y se ha vivido de manera emocional, y que muchas veces no se ha entendido o ha estado poco claro, o ha generado una situación de incomodidad, de inestabilidad emocional, de desequilibrio emocional, y esto sabemos que se termina guardando independientemente del momento que haya pasado. Es decir, que si vivimos una situación que nos ha generado inestabilidad o desequilibrio, que es lo mismo que estrés, a nivel emocional, cuando teníamos 4 años, por más que cuando tenga 20 ni siquiera recuerde ese momento, eso que se guardó todavía está conectado a eso que en ese momento no ha sido resuelto. Es decir, que cuando también entendemos que el tiempo, de la manera que nos han enseñado que existe o que nosotros percibimos, o que cada uno de nosotros percibimos, como si fuera pasado, presente y futuro, en realidad no es una situación lineal. El tiempo sabemos que no es lineal y está demostrado que no es así. Entonces, cuando tenemos esta información y cuando aplicamos conceptos y herramientas que vienen de hace muchísimo tiempo, y que aquellos que investigamos o empezamos a encontrarnos con todo este mundo de los estados expandidos de conciencia, de la hipnosis regresiva, nos damos cuenta de que eso que no se solucionó en el pasado, independientemente si fue de esta vida o si fue de otra, independientemente incluso si crea o no que esto es así, esto termina siendo. Porque ese niño, a lo mejor que fuimos, que no pudo resolver una situación emocional que vivió de manera conflictiva,
todavía ese niño en esa dimensión en la que ha ocurrido, todavía ese niño está sintiendo lo mismo. Esto es como que esto que somos en el momento presente sería el resultado de una sumatoria de un montón de otros momentos que ya han pasado y que todavía siguen pasando. Y esto es muy interesante porque a lo largo de todo este tiempo en el que me vengo desempeñando como guía en sesiones de hipnosis regresiva, tanto de investigación, como sesiones también terapéuticas, porque tienen un potencial que prácticamente es inagotable. Porque esto lo he comentado hace poquito en algún live, el abanico de posibilidades para trabajar en estados expandidos de conciencia es prácticamente ilimitado. De hecho, había organizaciones en lo que fue la Segunda Guerra Mundial y sobre todo que estaban relacionadas con el Partido Nacional Socialista, en donde tenían como si fueran grupos en donde personas que tenían alta sensibilidad, hoy podemos también llamarlas mediums y todo eso, que entraban en estados alterados de conciencia, podían incluso a través de viajes de manera de conciencia, no de manera física, se trasladaban y podían, por ejemplo, espiar al enemigo, a ver qué estaban, digamos, haciendo, qué tipo de armamento tenían o en qué posiciones estaban. Esto puede resultar incluso para estos tiempos, sobre todo para personas que no están familiarizados con este tipo de información, algo como muy loco, improbable y que tiene poco material como de interés como para realmente ponerse de alguna manera a decir si es verdad o no. Pero bueno, de hecho ha habido departamentos también en los gobiernos de distintas potencias que se han encargado de utilizar este recurso. Y esto, si bien puede ser algo nuevo para, obviamente, la mayoría de la población, hay muchas personas, incluso ahora en como en este boom también que han tenido ciertas herramientas alternativas. Las herramientas alternativas, para aquellos que no saben, son herramientas no convencionales que buscan el bienestar tanto emocional, mental y físico, sobre todo a personas que lo estandarizado, lo normalizado, lo que viene más desde un método por ahí más científico, más materialista, más cartesiano, no ha provocado cambios, y hay personas que a lo mejor se han cansado de probar distintos tipos de tratamientos profesionales, herramientas dentro de lo que se considera que es lo que está bien, y han tenido resultados muy satisfactorios. Hay muchísimos casos dentro de lo que se considera que no está tan bien. Por suerte ahora la brecha se ha ido como achicando, pero bueno, siempre estarán las personas, digamos, que están en la vereda del frente, que pueden decir que todo esto es superchería, que todo esto es fantasía. Pero bueno, los hechos están, y lo cierto es que hay muchísimas personas que pueden cambiar radicalmente y en muy poco tiempo situaciones que, con todo ese avance a nivel científico, tecnológico y todas las herramientas y todas las áreas que hay para tratar muchas veces solamente el cuerpo físico,
Por esto esta es la gran diferencia, que por ejemplo en las sesiones de hipnosis regresiva que proveo como herramienta, si bien la parte física no la trabajamos porque consideramos que es algo que representa la materialización de algo que incluso está comprobado que somos a un nivel, si se quiere, más micro, a un nivel subatómico, estamos conformados por luz, por energía, somos energía. Y esto más allá de que ya está comprobado, y que algunos que trabajamos dentro, o hacemos trabajar en realidad, bueno, hemos trabajado también en nosotros, y lo que se diferencia muchas veces a eso que se nos ha acostumbrado, de que cada vez que tenemos un problema, vamos a buscar una solución, muchas veces a nivel externo, porque también consideramos que muchas veces lo que enferma nuestro cuerpo está afuera, y esto es algo que en algún momento se deberá también poner sobre la mesa y debatirlo de manera seria, porque también sabemos que más allá de que obviamente que existen situaciones externas, si el medio, lo que está adentro, no está en una situación, una condición de equilibrio, es mucho más propenso para que se produzca eso que después llamamos síntoma o enfermedad. Cuando vamos a hablar de energía, también sabemos que eso que está afuera es una proyección también de lo que está dentro, y de alguna manera se encuadra o se integra para simplemente vivir una experiencia. Después, a nivel mental, muchas veces le ponemos, ¿no?, este tinte de que, claro, transitar una situación de incomodidad es una situación de muchas veces de sufrimiento, y muchas veces lo entendemos desde ahí. A nadie le interesa o le gustaría, si se siente sano, pasar situaciones de incomodidad o estar enfermos, sobre todo esos síntomas que muchas veces vienen a quedarse durante mucho tiempo. Cualquiera que pudiera elegir de estar bien o estar mal, elegiría, o la mayor cantidad de las personas, quiero imaginar, elegiría estar bien. Pero tenemos ese tránsito también como seres humanos de que no estamos bien, lo que debería ser una constante, es decir, estar bien, tener pequeños altibajos en cuanto a variaciones de nuestra energía, que es lo que termina de alguna manera o determina que estemos en una situación, digamos, de excitabilidad, que después le podemos llamar, no sé, por momentos felicidad, éxtasis, de sentirnos bien a otro nivel, en el que estamos por muy poquito tiempo, pero fíjense que cuando estamos transitando alguna situación que es de baja vibración y es una constante, a veces estamos al menos durante varias horas. Una simple gripe puede llevarnos incluso, y esto está como programado y determinado, cuántas veces nos han dicho que un proceso gripal, el más común, dura al menos 7 días, y pasamos por ciertos estadios en los que de alguna manera ahí tenemos que tratar de hacernos chiquititos y aguantar, porque está programado que es así. Cuando incluso algunos, y quien les habla, ha tenido diferentes etapas de experimentación, sobre todo en esto, porque digamos, la gripe o el estado gripal es uno de los síntomas más frecuentes que les ha dado a casi todas las personas. Y tener la posibilidad en varias oportunidades, incluso después de cambiar ciertos hábitos, no llegar a tener ese síntoma, o que ese síntoma no dure más de 2 o 3 días. Pero claro, para todo esto, para poder desprogramar, porque todo esto que nos han dicho que es así y que no se puede mover, hay sobrados ejemplos de personas que
han logrado no solo modificar este programa sin ningún tipo de recurso externo a nivel de lo que se puede conocer como medicina. De hecho, cuando tengo oportunidad, cuento cierta experiencia que tuve en el año 2018, y con esto tampoco quiero decir que no haya que, o haya que de alguna manera dejar lo que es la medicina moderna o lo que es la medicina convencional, o que haya que olvidarse de los tratamientos o de los antibióticos, incluso o de la medicación. Eso por lo menos no es lo que pienso. Hay personas que obviamente necesitan de eso por una cuestión de que no han podido resolver situaciones que a lo mejor hemos llegado a resolver algunos, y tampoco implica eso que en algún momento de mi vida, por una situación de desequilibrio, a lo mejor tenga que asistirme de eso. De hecho, esta experiencia que cuento, que me ocurrió en el año 2018, que es una experiencia que me ha transportado a otro nivel de comprensión, sobre todo de ese poder oculto que todos tenemos, porque nuestro cuerpo, mejor dicho, nuestra mente puede llevar a que nuestro cuerpo se desequilibre de tal manera que sea más propenso para generar un medio o un caldo de cultivo para que obviamente cualquier situación que muchas veces está adentro, porque esto ya nos dice también lo que es la biología, que tenemos una carga bacteriana, tenemos una carga de parásitos, tenemos una carga de lo que llaman virus, que está obviamente en nosotros mismos y están todo el tiempo, pero no siempre estamos teniendo síntomas de enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre o lo que hace que, si bien todo esto está dentro, no estemos enfermos? Y muchas veces también lo que ocurre que cuando hay un síntoma manifiesto, una enfermedad, en vez de buscar el origen de lo que ha producido ese desequilibrio o esa desvariación, lo que simplemente o muchas veces de manera general se trata es el síntoma. Es decir, que ni siquiera a veces le damos el tiempo a nuestro cuerpo para que se defienda. Tal es así que apenas nacemos, ya empiezan a darnos de manera externa supuestamente anticuerpos, que es inocularnos de manera deliberada con un montón de cuestiones que a lo mejor ni siquiera nos van a hacer falta. Y esto, bueno, esto se ha generado una gran controversia, y lo que tempranamente algunos alertábamos porque teníamos otro tipo de información o porque nos llegaba otro tipo de información con lo que pasó en el año 2020 con la pandemia, que obviamente éramos tildados de conspiranoicos, de locos, de que hablamos desde la ignorancia, que incluso éramos potencialmente peligrosos, recuerdo, de que estábamos alertando porque aquellos que venimos trabajando, sobre todo desde este campo que entendemos más allá de lo que es la parte física, que simplemente materializa lo que es un desbalance a nivel energético, y también lo que potencialmente en ese momento, y no teníamos certezas, que después las certezas empezaron a venir, empezaron a comprobarse, y hoy prácticamente todas las empresas que empezaron a fabricar componentes y terminaron de completar lo que después fueron los viales para inocularse, hoy la gran mayoría tienen juicios millonarios, se están lavando las manos, hoy no pueden ni siquiera explicar en algo que a lo mejor ya sabían, porque esto sabemos también que es un gran negocio, y que empezaron a tener más situaciones de problemas
que realmente lo que decían que iba a solucionar, ¿no? Tal es así que, bueno, hay muchísimos testimonios. Ayer escuchaba un testimonio de un tipo, como los tantos que por ahí escucho, que, bueno, estaba hablando específicamente de este tema. Él decía, a mí no me tienen que contar nada porque se murieron 5 familiares directos míos, decía, después que se inocularon, es decir, que en principio era un potencial y hoy sabemos que esto ha sido parte de un gran problema que incluso, porque esas personas que se han muerto a lo mejor no tienen que padecer o sus cuerpos físicos todas las situaciones problemáticas o situaciones de desequilibrios que vienen después, ¿sí? Pero bueno, más allá de esto, que también es importante entender que hemos sido de alguna manera adoctrinados en ciertos programas que los hemos asimilado, porque acá hay que hacer también un mea culpa, ¿no? O sea, nadie nos ha obligado a creer. Nadie nos ha obligado a creer. Hemos creído por ignorancia, hemos creído a veces por conveniencia y hemos creído por inocencia también. ¿Cómo le podemos a un niño de 3, 4, 5 años, que desde temprano, por ejemplo, personas que a lo mejor creen en algún tipo de doctrina, de dogma, muchas veces ciegamente, son llevados desde pequeños y obviamente acostumbrados a ciertas ideologías que después obviamente terminan siendo parte de lo que muchas veces determina la vida de una persona. Por eso es difícil, no me gusta usar esta palabra, pero es difícil a una persona que está arraigada todavía en sus programas, en sus creencias, hablarle de todo esto. Porque lo primero que va a hacer es defender su creencia. Por eso muchas veces cuando vemos a personas que todavía no están preparadas para hablar o debatir ideas, se enojan porque ven al otro como un enemigo y no ven el potencial que tiene a lo mejor en esa nueva información de generar un cuestionamiento incluso de lo que estamos creyendo. De hecho, mi experiencia fue también un poco esa, ¿no? Tener que muchas veces resistir para que esas viejas creencias, esos viejos paradigmas que venían arraigados de la ciencia, que venían arraigados de las religiones, de lo que naturalmente se había programado por una cuestión de herencia hereditaria, es decir, de mis padres, mis abuelos y seguramente de los abuelos de mis abuelos, en esa suerte de programación que se naturaliza. Me llevó bastante tiempo y grandes dolores de cabeza, incluso hasta después entendí un poco de más grande que esta suerte de síntoma que podemos llamar migrañas o cefaleas profundas venían de situaciones que parte de mí no podía comprender y era el comienzo del derrumbe de muchas estructuras que venían como ya pidiendo permiso para poder sentar nuevas bases. Y esto es lo que muchas veces yo llamo el despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia obviamente es, en principio, que se produzcan ciertos derrumbes o ciertos movimientos a nivel de creencias, de paradigmas o de estructuras que hemos por mucho tiempo dados como que eran las correctas. Y esto es parte de una evolución. No está mal tener creencias, no está mal tener, estructuras. Lo importante de tenerlas es que en algún momento pueden moverse
y si nosotros permitimos a que se muevan, es posible que una vez que se caiga, emerja una estructura nueva, con más información, con más herramientas, que es un poco también lo que me ha llevado después a compartir estas experiencias que en algún momento he tenido y que después parte de mí ha ido a buscar nuevamente a través de decir, bueno, a ver, esto que pasó, ¿lo puedo lograr de nuevo? ¿Lo puedo lograr desde algún tipo de preparación o herramienta sin tener que muchas veces caer en ese abismo que muchos de los seres humanos caen a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico, sin tener que pasarla en estos aspectos o en estos niveles tan mal? Y bueno, esto ha hecho que después de cierto tiempo, de ciertas experiencias, de, si se quiere, de tocar fondo en todos estos niveles, porque hay una virtud, no por ponerme, no hablo desde el ego, pero considero que es una virtud, o por lo menos en mi experiencia, que es de la única que puedo hablar, pero también sé que son experiencias de otras personas que han cambiado su vida egoísta de mirarse siempre el ombligo a tratar de, obviamente, tener una muy buena experiencia en todo lo que respecta, porque es la única experiencia, esto no me canso de decir, es la única experiencia que vamos a tener en este cuerpo y en esta mente que se nos ha de alguna manera prestado para tener esta experiencia, y tenemos que de alguna manera aprovecharla con el máximo de conciencia posible. La conciencia es muy diferente a lo que es una mente consciente. El estado de conciencia que se puede lograr es un estado superior de esa mente, y es un estado que ya determina lo que está bien y lo que está mal. Siempre nosotros vamos a tener la posibilidad de elegir el camino, pero muchas veces desde esto que llamamos mente consciente o mente ordinaria, que es lo que considero que desde ese estado de mente despierta, como muchas veces la llama, es donde pasamos la mayor experiencia inconsciente de nuestra vida. Es donde tomamos la mayoría de las decisiones que producen errores, equivocaciones, repetición de ciertas experiencias que deberíamos aprenderlas muy rápido. Sin embargo, es como que elegimos el mismo camino, está la misma piedra, o a lo mejor es una piedra distinta, pero sabemos que es una piedra y volvemos a dejar el pie para volver a caernos, ¿no? Una y otra vez. Por eso digo que cada experiencia que nos pasa es la oportunidad también de aprender de eso. Después estará en cada uno de nosotros cómo hacemos, porque muchas veces buscamos este tipo de información, y en algún momento me ha pasado, he querido tener más información, más conocimiento, más experiencia a otros niveles o en nuestros estados de conciencia o más allá de lo que es el cuerpo físico, pero muchas veces lo buscamos desde el ego, no entendemos que es una responsabilidad tener la información, porque la información, o esto que llamamos despertar, nos va a poner en un lugar que ya no vamos a ser el de antes, ya no vamos a poder mirar para otro lado sabiendo cuál es el camino que es el correcto. Por supuesto que siempre vamos a tener la libertad de, incluso mirando para otro lado, elegir el camino que sabemos que no debemos tomar. Y lo vamos a tomar las veces que sea necesario, hasta que esa parte de nosotros que conduce para ese lugar se relaje o se rinda a ese nuevo estado que se puede llamar expandido de conciencia. El estado expandido de conciencia, este estado que muchas veces desde la ignorancia
y yo siempre digo esto, he sido el primero en su momento cuando leía la palabra hipnosis o cuando veía en algunos anuncios que alguien hacía hipnosis, o sea, me creía lo que se creen todos, una persona que tiene el poder sobre la voluntad de otro. Y claro, desde ese lugar, desde esa incertidumbre, muchas veces desde ese miedo, lo más conveniente era, bueno, si venía una persona que tenía eso, por supuesto que íbamos para otro lado, por esa cuestión también que tenemos de sentirnos muchas veces inferiores a alguien que tiene a lo mejor un conocimiento, que maneja herramientas que nosotros no tenemos. Y esto ha sido algo que ha llevado a esta humanidad muchas veces. Por suerte eso está cambiando. Hay un gran despertar de manera masiva ahora, pero ha llevado a gran parte de esta humanidad a ser sumisa, a agachar la cabeza, a que otros hagan el trabajo por nosotros, ¿sí? Tal es así que hemos vivido durante mucho tiempo y miles de años metidos en un complejo de inferioridad. Y cuando salimos de eso, y cuando entramos en estos estados no ordinarios de conciencia o expandidos de conciencia y podemos sostenerlos, no nos pone en un lugar por sobre esas personas, nos pone en un lugar de tener más claridad o una perspectiva de la realidad diferente. Y esto lo que logra es en principio un estado de equilibrio a nivel de pensamientos, a nivel de idea, y que si los pensamientos están equilibrados, si aprendemos a utilizar las distintas herramientas que se nos ha otorgado en esta mente, sobre todo en la mente consciente, en la mente ordinaria, que, bueno, muchas veces también aprovecho para decir que en esa mente está lo que llamamos ego, porque en un estado de conciencia o de mente superior el ego no tiene lugar por una cuestión de frecuencia, de vibración, ¿sí? El ego está asociado a la parte de la mente despierta, de la mente de tercera dimensión, de lo que llamamos mente consciente. Por eso aquellos que trabajamos dentro del campo de la hipnosis regresiva y se nos ha facilitado esta herramienta y mucha experiencia para poder guiar a cualquier tipo de persona sin preparación previa. Lo que siempre decimos es que la persona tenga voluntad de hacer el ejercicio, porque si una persona no quiere, no podemos hacer absolutamente nada. El ego va a ganar, va a resaltar en ese momento, y obviamente cualquier persona que no quiera ser hipnotizada, no hay manera de que pueda llevarla a ese estado, ¿sí? Ahora, la persona que voluntariamente quiere acceder a cualquier tipo de experiencia, tanto las experiencias que vemos, por ejemplo, lo que llamamos hipnosis de espectáculo, ¿sí? Que es más la hipnosis llevada a un estado de entretenimiento, y en realidad, más allá de que aplican cierto estado de conciencia que nosotros podemos profundizar, lo que nos encargamos de hacer una sesión más reprogramadora, si se quiere más terapéutica. Lo que utiliza el hipnotizador de espectáculos es un estado de sugestión, es decir, tratar de correr un poco la mente analítica. Hay muchas maneras de hacerlo, para que el que es de alguna manera inducido o sugestionado pueda responder a ciertas programaciones, pero responde de manera voluntaria. No es que, por ejemplo, está ladrando como un perro porque el ilusionador o el ilusionista
o el que genera esta ilusión de que es un perro, es decir, que induce o sugestiona a esta persona a ser un perro, lo hace porque la persona quiere, es totalmente consciente de lo que está pasando, solo que se presta en ese momento para que el hipnotizador pueda de alguna manera, digamos, hacer su papel, su rol. Cualquier persona que suba y se niegue a, o no tenga voluntad, por más bueno que sea el hipnotista, no va a poder hacer absolutamente nada, porque esto es una cuestión de voluntad. Entonces, aquellas personas que, no digo que eso esté mal, el entretenimiento está bárbaro y cada uno elige de la manera que quiere experimentar con su vida, digamos. Lo que muchas veces esto ha llevado a que aquellos que trabajamos desde otro lugar o que lo tomamos de una manera más responsable en el sentido de que la estamos utilizando como una herramienta no para entretener, sino para provocar cambios positivos y significativos en la vida de una persona que está padeciendo alguna incomodidad, nos hemos visto desde esta herramienta y de esto que hacemos, obviamente que se descrea del potencial que tiene esto. Y que como muchas veces que me preguntan sobre que si se van a quedar dormidos, van a perder la conciencia, o muchas veces cómo funciona. Y obviamente al ignorar de todo esto, al no estar en el tema, muchos piensan que es muy complejo el estar en una sesión de hipnosis regresiva. Y cuando lo explico y simplemente les hablo que es un estado natural que cualquier persona que pueda seguir una consigna puede acceder, y de hecho, como lo que decía hace un rato, cada uno de ustedes, incluso quien les habla, todos los días de su vida entra en un estado de trance, si se quiere, hipnótico, y lo hacemos antes de entrar en lo que llamamos una relajación más profunda, que es lo que termina determinando lo que llamamos sueño, ¿sí? Lo que hacemos los hipnoterapeutas o los guías en hipnoterapia es guiar a una persona para que entre en lo que llamamos ciclo del sueño, pero que antes de perder su conciencia pueda quedar en un estado o en un estadio en el que pueda poner atención, y como es un estado superior de conciencia en términos un poquito más técnicos, es una mente que está en una cuarta dimensión, y en una cuarta dimensión es como si pudiéramos ver eso que entendemos como pasado, presente y futuro desde un plano superior. Suelo tomar este ejemplo, es como verlo a vista de dron, ¿sí? Ahora están muy de moda los drones. Bueno, es como elevarnos sobre el piso y poder, digamos, ver lo que ha pasado, lo que está ocurriendo en el presente y lo que puede ocurrir en un futuro. Entonces, como es un estado de conciencia que puede desprenderse de la parte física, podemos viajar no solamente en tiempos, hablando en estos términos, de lo que le ha pasado en experiencia al cuerpo físico que está en la sesión, sino que también podemos irnos a otros cuerpos físicos que hemos tenido antes y que en este caso la memoria del alma guarda como experiencia, porque todavía está conectada a todas esas situaciones que muchas veces no han sido resueltas, y esto es lo mágico, lo interesante que se desprende de toda esta información, es que todo lo que ha pasado en otros cuerpos es lo que muchas veces, como no ha sido resuelto, es lo que nosotros estamos repitiendo en este cuerpo de esta última vida.
Y lo mágico de esto es que esta última vida puede desconectarse de esas situaciones de vidas pasadas, ¿sí? Y realmente las experiencias son, en todos estos años que vengo haciendo de esto, increíbles, es decir, han cambiado mi percepción de la realidad, me han llevado a otro nivel en el que estaba y ha venido tanta información que es muy relevante, sobre todo para estos tiempos, que de alguna manera es lo que también he sentido que era momento de compartir, no solo desde ahora, sino desde hace por lo menos que recuerde 6, 7 años en los que en un momento sentí que tenía que prender una cámara y hablar de todo esto, que a lo mejor estoy hablando ahora, ¿no? Más específicamente desde el campo de la hipnosis regresiva. Tal es así que si todo va bien, y voy a ir cerrando este live improvisado, si todo va bien, quizás han visto en algunas historias, mañana voy a preguntar nuevamente y si me dan el ok, vamos a hacer una sesión pública el día jueves aproximadamente a las 21 horas, para que cualquier persona que se interese por esto que he dicho en este momento o que me han escuchado después o anteriormente, o que me vayan a escuchar o ver a lo mejor en alguna historia de qué se trata la hipnosis regresiva, bueno, la idea es compartir una hipnosis o una sesión de hipnosis completa por esta plataforma con un paciente que, digamos, se va a prestar y va a compartir también su tiempo y su experiencia, para que cualquier persona que acceda a este live, como han accedido, digamos, ustedes ahora, pueda ver por lo menos de qué se trata las sesiones que yo hago, que pueden ser diferentes a otros terapeutas o a otros guías, no tengo, digamos, dudas sobre eso, cada uno lo hace de la manera que cree que tiene que ser, o en la manera que determina, digamos, que puede ayudar. Este es mi caso. Considero que mis sesiones son integrales en el sentido de que no solamente podemos tratar situaciones emocionales vividas en un pasado, sino que también podemos solucionar situaciones de interferencias espirituales, que es un tema también que seguramente hablaré más adelante, y también de interferencias a nivel de conciencias de otras dimensiones o multidimensionales que también se dan. Es decir, que considero que empleo la herramienta de una manera un poco más integral, siempre y cuando no buscando, digamos, revisar todo esto porque llevaría mucho tiempo. Suelo contar que cuando trabajaba en todos estos aspectos, digamos, porque digamos, lo que yo sentía es que a lo mejor era la única oportunidad que tenía esa persona para no solo que llegara hacia mí, sino la única oportunidad que yo tenía para tratar de que acomode todo lo que tenga que acomodar, para que pueda de alguna manera después encaminarse de una manera individual y no dependiente ni de esta herramienta ni de ninguna otra. Entonces, aquellas sesiones duraban entre 3 y 4 horas, eran sesiones muy largas, muy extenuantes, tanto como para el paciente, como obviamente para quien les habla. Entonces, de alguna manera aprendí a trabajar de manera integral, de todas formas, con ciertos recursos y poniendo atención en lo que salga de acuerdo a la percepción de la persona. Es decir, si tiene que trabajar algo emocional, vamos a trabajar algo emocional, si es de esta vida o si es de una vida anterior, eso sale absolutamente solo. Si hay algún acompañamiento a nivel espiritual, eso también lo va a determinar la persona, o puedo determinarlo yo por experiencia, pero si a lo mejor la persona todavía no está viendo en ese momento, no está sintiendo que es algo externo, hay mecanismos, hay recursos que he aprendido también para que podamos trabajarlo. Y si son interferencias a nivel de seres de baja vibración, de conciencias de baja vibración, que son las más complejas, las más complicadas,
también se pueden trabajar en la misma sesión. Por supuesto que esto abre también la posibilidad de que una persona que a lo mejor sienta que lo está acompañando alguna energía, consciente o no, a nivel espiritual o multidimensional, si ya está sintiendo eso, específicamente podemos ir a trabajar, es mucho más rápido, es mucho más fácil que una persona que todavía ni siquiera se ha dado cuenta, como les pasa a muchas, que están siendo acompañadas por energías que desconocen y ni siquiera saben que pueden estar ocasionándoles muchas veces muchas de esas situaciones y a veces síntomas tanto a nivel mental, emocional como físico que están padeciendo. Creo que ha sido suficiente. Gracias a todas las personas que obviamente se han sumado a esta transmisión, a este live. Vuelvo a repetir, lo voy a poner mañana en las historias cuando tengo una certeza, pero hay una posibilidad grande de que este próximo jueves estemos a las 21 horas haciendo una sesión en vivo para, todas las personas que quieran ver de qué se trata esto que muchas veces vengo hablando y vengo haciendo desde hace muchísimo tiempo, y que aprovecho para dar esta información. Las sesiones se pueden hacer de manera virtual. Una de las ideas es esa, que ustedes vean que pueden estar en la comodidad de su casa, en donde elijan, en cualquier horario, y podemos trabajar de la misma manera que una persona que viene de manera física, ¿sí?, a trabajarlas. Esto no hay ningún tipo de impedimento. Estamos aprovechando obviamente la tecnología para poder asistir y llegar a más personas, y también aprovechar la oportunidad, esto lo vengo diciendo, pero la semana que viene voy a estar del 2 al 6 ofreciendo sesiones presenciales en la ciudad de Rosario, en Espacio Alquimia. Hoy abrí la agenda, ya estoy anotando. Voy a atender, por la mañana y por la tarde a aquellas personas que a lo mejor consideren que, porque es la primera vez, quieran hacerlo de manera presencial. Va a estar esta posibilidad para las personas que son de la ciudad de Rosario o de los alrededores que se quieran llegar. Y a las personas que obviamente en esta oportunidad no pueden estar, tengan en cuenta que brindo también sesiones de manera online en habla hispana a cualquier parte del mundo, en cualquier horario, y lo hago desde hace ya prácticamente 6 años, 7 años. Gracias por haber estado, seguramente nos vemos pronto y que tengan una excelente noche y seguramente estaremos reencontrándonos pronto, acá o en cualquier momento. Gracias por estar. Chao.